Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, tarde-noche. Estamos acostumbrándonos al nuevo horario, 19:30, arrancamos hasta las 21. Con mucha información, ahora vamos a contar por qué China se ha convertido en el prestamista de última instancia de Argentina y por qué China aporta hoy más divisas frescas, moneda dura. Cualquier moneda extranjera que no sea un peso es moneda dura, necesaria para lo que viene en los próximos meses, que el Fondo Monetario. ¿Y por qué son tan importantes las negociaciones que se están haciendo por dólares, fundamentalmente por 8.000 millones de dólares, ahí en China, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, y una delegación? Vamos a contar los números, porque son muy impactantes, ¿no? Más allá de las cuestiones ideológicas, está claro que hoy el que puede aportar divisas contantes y sonantes, que son fundamentales para los próximos meses, es principalmente China y no el FMI. El FMI va a aportar algo que va a ser difícil que el Banco Central después pueda tocar y usar para estabilizar el dólar en los próximos meses. En un ratito Javier Calvo les va a contar la noticia política del día, porque salió Larreta a hacer una puesta en escena, parecía el pesaje en las peleas en Las Vegas, ¿no? Donde están los árbitros y están los contendientes. Larreta, con la excusa de un anuncio hoy de baja de ingresos brutos de la ciudad, hizo una puesta en escena muy impresionante, Javier. Sí, para mostrar que tiene bajo el control la ciudad de Buenos Aires. Le faltó solo uno, pero ya vamos a explicar por qué y cómo hicieron eso. Ahora van a ver esa foto muy fuerte y cuál es el mensaje que quiere enviar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en medio de una interna que tiene difícil con Patricia Bullrich. Pero arranquemos con el tema económico. Un ratito va a estar acá Fausto Espotorno contando los últimos datos de inflación de mayo. Atención, lo que ha pasado con la inflación de mayo, que sigue acelerándose, qué pasa con la inflación de alimentos. ¿Por qué digo que China se ha convertido en el principal prestamista de última instancia de la Argentina? De última instancia, el prestamista de los bancos es el Banco Central. Cuando un banco tiene problemas, sale el Banco Central a asistirlo para evitar, en algunos casos, que se caiga. ¿Qué está pasando hoy con China y la Argentina? La Argentina tiene un agujero de dólares de 20.000 millones de dólares en este momento por la sequía. Ahora van a ver, hoy fue un día excepcionalmente bueno de ingreso de liquidación de dólares de el Soja 3, pero claro, está cerrando el programa de Soja 3 y eso ha permitido que en el día de hoy las cerealeras liquidaran más de 1.000 millones de dólares, récord total en el año. Pero cuando uno va a contar los dólares que hay en el Banco Central está totalmente en rojo, principalmente porque faltan 20.000 millones de dólares por la sequía histórica de este año. Y el interrogante es quién va a poner esos 20.000 millones de dólares. Desde ya les anticipo, no hay forma de conseguir en este momento, en los próximos meses, 20.000 millones de dólares. Pero el tema es quién va a poner al menos algunos miles de millones de dólares o de divisas que puedan cubrir el bache y evitar un salto cambiario, turbulencias muy fuertes con los dólares en los próximos meses, los dólares libres. Bueno, las divisas frescas hoy las está aportando China y el FMI no. Ahora van a ver por qué. Hoy están en una negociación que seguramente van a estar coronando, ahora va a contar Mariana Contartesi, en las próximas 48 horas en China, una negociación para que China aporte como préstamo en el swap de monedas que tiene el Banco Central de la Argentina con el Banco Central chino, 8.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Es decir, los yuanes, este es un yuan, es el renminbi, la moneda china. Acá dice un yuan. Bueno, el Banco Central tiene en sus reservas 18.000 millones de dólares en yuanes. Pero por ahora no los puede tocar, sino que hay que conseguir el consentimiento del Banco Central chino para usar esos yuanes de libre disponibilidad. Hace un mes, el ministro de Economía anunció que se firmó un primer acuerdo con China, con el Banco Central chino, para usar 5.000 millones de dólares de esos 18.000 millones de dólares que hay en las reservas de yuanes. Hoy los yuanes son más de la mitad de las reservas del Banco Central de Argentina, para que vean la importancia de China en este momento en la situación económica de la Argentina. La primera autorización del Banco Central chino fue que pueden usar 5.000 millones de dólares de esta moneda, de los yuanes, ¿para qué? Para pagar
importaciones provenientes de China. Y eso es lo mismo que usar dólares, porque el Banco Central hasta ahora al importador argentino que traía productos desde China le daba dólares para pagarle después a los chinos. Ahora les está dando yuanes para pagar importaciones desde China y en algunos casos también algunas empresas están pagando con yuanes importaciones desde Corea. Ahora, estos son 8.000 millones de dólares porque la negociación de estos días implica ampliar de 5.000 a 8.000 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares más, la disponibilidad de la posibilidad de poder usar estos yuanes en el comercio exterior argentino, lo cual libera al Banco Central de usar dólares y poder usar dólares, por ejemplo, en los próximos meses, dólares que ingresan por la balanza comercial, por las exportaciones, usarlos para tratar de estabilizar lo que viene en los próximos meses en el mercado cambiario. China no solamente va a aportar los 8.000 millones de dólares en yuanes, sino que el anuncio que se hizo en estos días es que va a haber inversiones de desembolso, se espera en las próximas semanas, de otros 1.000 millones de dólares en inversiones de China en la Argentina y de financiamiento que van a engrosar también las reservas del Banco Central. Cuando uno ve la influencia de China como prestamista de última instancia en el mundo, bueno, está siendo creciente. Ese rol habitualmente era del Fondo Monetario, que fue creado en 1945, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, para socorrer a los países que tuvieran problemas de balance de pago, es decir, de problemas de divisas en la balanza de pagos con otros países. Bueno, fíjense lo que está haciendo China prestándole a la Argentina. Es decir, al momento en que China dice, bueno, pueden usar 8.000 millones de dólares en yuanes, no es que se los está regalando a la Argentina, le está haciendo un préstamo a la Argentina, se activa un préstamo. Es decir, estamos usando estos yuanes para pagar importaciones desde China y a un plazo máximo de un año hay que pagar ese préstamo, que va a ser un préstamo de, si se usan todos los yuanes de libre disponibilidad en los próximos meses, y se van a usar, no les quepa duda que se van a usar, a razón de 1.000 millones de dólares por mes, es un préstamo que va a haber que devolver el año que viene. ¿A qué tasa? Bueno, China presta estos yuanes a una tasa del 6,7% anual, que es la tasa Shibor, la tasa de referencia de un grupo de bancos en China, más el 4%. El Fondo Monetario tiene una tasa más baja. El Fondo Monetario le presta a los países hoy a una tasa de 3,8% anual, ¿no? Dije acá 6,7% anual, ¿no? El FMI le presta a los países al 3,8% anual. Pero a la Argentina, como en el gobierno de Macri le prestó violando todos los parámetros y reglamentos del FMI, una cantidad enorme, los 45.000 millones de dólares, la Argentina se excedió en su cuota y cuando buscó la refinanciación del acuerdo, porque era imposible pagarlo en 2020 y 2021, los 45.000 millones de dólares, la Argentina está pagando punitorios por encima de la tasa a la cual habitualmente cobra el FMI, con lo cual a la Argentina la tasa del FMI con recargo es del 7,8% anual. Es más cara que la tasa a la cual nos está prestando China. Es la tasa de los DEC, que es 3,8%, más un recargo del 4% anual. Es decir, es una tasa más cara. De todas maneras, a ver, si la Argentina quisiera salir a buscar financiamiento en los mercados de capitales, pagaría 20, 30% anual. Es decir, la Argentina no tiene financiamiento justamente porque tiene disparado el riesgo país, porque todos creen que es un país que no tiene posibilidad de devolver sus deudas. Y por eso el socorro de China en este momento es la única ventanilla abierta, directa, de divisas disponibles, frescas, para tratar de paliar el agujero enorme de reservas de dólares faltantes este año por la sequía que tiene el Banco Central. La Argentina no es el único país que está pidiendo el socorro de China. Hay 20 países desde el año 2000 que han tenido distinto tipo de mecanismos de swap de monedas, de asistencia directa, de préstamos, de activación de swap, de renegociación de deudas que no se pudieron pagar con China. Entre esos países, además de haber países africanos, países del sudeste asiático, están, por ejemplo, Ecuador, está, por ejemplo, Rusia, está obviamente Venezuela, está Ucrania, está Turquía. Es decir, hay una lista grande de países a los cuales en los últimos 20 años China viene, entre comillas, rescatando. Obviamente los chinos,
¿Por qué se presentan ahora como un prestamista, obviamente más chiquito que el FMI, pero por qué salen al socorro de los países urgidos como está en este momento la Argentina? Porque lo que quieren es consolidar un patrón de comercio. La Argentina tiene con China el máximo déficit comercial con ningún otro país, tiene 9.000 millones de dólares de déficit comercial. Es decir, nosotros compramos a China 9.000 millones de dólares más de lo que le exportamos. Pero además, China quiere, en un manejo geopolítico, avanzando sobre las áreas de influencia de Estados Unidos, también financiar proyectos de infraestructura, garantizarse abastecimiento energético, alimenticio en todo el mundo. Y así como está avanzando en Argentina, está avanzando en otros países. ¿Qué pasó hoy en China? Nos lo cuenta Mariana Contartesi, que está en este momento en vivo desde Shanghái. Mariana, ¿cómo estás? Maxi, buenos días, aquí en Shanghái, ¿cómo estás? Estamos partiendo en minutos rumbo al aeropuerto para ir a Beijing en la segunda y última etapa de esta reunión que ha mantenido Massa en las últimas horas con distintas empresas que van a financiar producción de minería, sobre todo en la Argentina. Novedades, el planteo del Ministerio de Economía de que las inversiones chinas puedan hacerse también en yuanes. Otra de las novedades es esperar en las próximas horas de Argentina la reunión que Sergio Massa mantendrá con Dilma Rousseff por el dinero de financiamiento de los BRICS que había quedado paralizado en las últimas horas tras la negativa de Lula de poder llevarlo adelante. En esta nueva etapa dentro de Beijing lo que está previsto son reuniones políticas, pero también una injerencia relevante del titular del Banco Central, Miguel Pese, para lo que es el swap y los 3.000 millones en yuanes que se necesitan para poder también apalancar, Maxi, las reservas del Banco Central. Así está la situación hasta ahora. Retomamos en Beijing, donde tendremos las novedades de lo que Dilma Rousseff ha dicho y sobre todo si destraba la situación crítica con respecto al fondo y el financiamiento de los BRICS. Ahí está, Mariana, gracias, muy amable como siempre. Está yéndose Mariana, donde se va a realizar la reunión del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, donde se va a negociar también el tema de la ampliación del swap de monedas con el Banco Central chino que estamos contando, ¿no? La búsqueda de estos 8.000 millones de dólares. Están Marcelo Elizondo, que es especialista en comercio internacional, y está Fausto Espotorno. Ahora vamos a hablar un poquito también con Fausto, además de estos temas que está pasando con la inflación en el mes de mayo. ¿Qué pasó? Si se aceleró o sigue en el 8,4% que dio en abril. Marcelo, yo estaba contando, bueno, si uno se pone a ver, algunos decían, no, el viaje en China no tiene relevancia, lo importante es lo que se cierre en Washington. Yo voy a contar después, en Washington el equipo económico aspira a que le adelanten 10.000 millones de dólares de los desembolsos de este año. A mí me dicen, no en el equipo económico, que dicen, bueno, gran parte de esos desembolsos se van a poder utilizar para vender en el mercado cambiario, evitar una devaluación. A mí me dicen que de Washington te van a enviar los 10.000 millones de dólares y te van a decir, no los toques. Usalo para pagarle al propio FMI de acá a fin de año, eventualmente pagá un vencimiento que hay de deuda privada de 1.000 millones en julio, pero esos son dólares para poner en o son DEC, la moneda del FMI, que se evalúan en dólares, para poner en las reservas, pero no para usar de libre disponibilidad para vender en el mercado cambiario, como estamos hablando de este tema de los yuanes. ¿Cómo estás viendo esa movida en la cual la Argentina en este momento está pasando la gorra por China y por Estados Unidos y tiene más chance de conseguir divisas frescas en China que en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos y el Fondo Monetario están más atados a regulaciones. El Fondo Monetario no puede ceder dinero para cualquier cosa. Y la Argentina además está dentro de un programa con el Fondo Monetario que tiene pautas y hay que cumplir. Por lo tanto, habrá desembolsos, pero los habrá para el objeto para el cual se concedió el préstamo, que es ir cancelando los vencimientos con el fondo, incluso en la medida en que se vayan cumpliendo las metas trimestrales. Con China parece que hay un poco más de margen para conversar. Ahora bien, yo te diría, la reunión más importante es la que tiene ahora Sergio Massa con Dilma Rousseff, porque la urgencia de Massa son dólares para abordar esta escasez de divisas que tiene el Banco Central y es
en el Banco de los BRICS, a donde espera que aparezca una garantía para tener un auxilio triangulando con Brasil. Lo demás, efectivamente... Para pagar importaciones de Brasil con financiamiento de algún banco brasileño. Exactamente. Es decir, vienen las importaciones, hay una línea de crédito que se pagará dentro de un año. Que es parecido a lo del swap con China. En realidad, el Banco Central chino, en el swap con China, nos da yuanes para que paguemos las importaciones desde China. Es algo así como financiar al exportador chino hacia la Argentina. Y en el caso de Brasil le está buscándose, por mecanismos procesales distintos, algo similar. Que aparezcan fondos de Brasil, en este caso serían garantizados por el Banco de los BRICS, para que Brasil pueda financiar a los exportadores brasileños hacia la Argentina. ¿Por qué la Argentina va al Banco de los BRICS? Porque el Banco Central de Brasil no concedió la garantía para que haya ese financiamiento para el comercio exterior de Argentina con Brasil. El Banco Central de Brasil tiene su autonomía, no puede conceder recursos ni garantías de cualquier tipo, y además la autoridad del Banco Central de Brasil no está puesta por Lula, por lo tanto hay una exacerbación de la autonomía. En el caso de los anuncios que tenemos hoy de China, del ministro Massa, de un compromiso de inversión en minería y algo un poquito más lavado en el tema de las represas, yo te diría, es difícil que se instrumenten antes de que termine el mandato del gobierno del presidente Fernández y eventualmente del ministro Massa. Todo eso requiere una serie de procesos de ejecución. Me parece que lo más importante es tratar de darle un poco de oxígeno al problema casi único que tiene, que es la escasez de divisas. Porque la escasez de divisas está deteniendo el comercio exterior. Y la detención del comercio exterior tiene altísimo impacto productivo en la Argentina. Pensemos lo que pasó ayer con las automotrices, diciéndole: financiense y vengan a buscar los dólares después de que termine el mandato de este gobierno. Por lo que me parece que todo está detrás del objeto primigenio, que es conseguir dólares para salir de la urgencia, y esas son batallas día a día. Con los yuanes podés seguir pagando las importaciones de China con yuanes y en todo caso liberar dólares que llegan de las exportaciones a China para intervenir en el mercado cambiario o pagar otras importaciones. Vos pensás, Maxi, que China es el principal proveedor argentino en el mundo. Le comparamos 17.000 millones de dólares, como decías en la introducción, con un déficit de 9.000. Y el segundo principal proveedor argentino en el mundo es Brasil. Por lo que la Argentina está haciendo es acudiendo a los dos principales proveedores para tratar de... A decirles, ¿quieren seguirnos vendiendo? No tenemos cómo pagarle. Encuentren algún mecanismo para que nos financian las compras que nosotros les hacemos y el año que viene, cuando no haya sequía, haya 20.000 millones de dólares más, veremos si les pagamos. Exactamente, estamos acudiendo a los dos principales proveedores. El tercer principal proveedor es Estados Unidos, al cual también estamos acudiendo vía Fondo Monetario. La Argentina está buscando dólares para que el comercio no se detenga, sobre todo porque parar las importaciones es un durísimo golpe para la actividad productiva en la Argentina, por lo que ahí, como tenemos 18, 19.000 millones de dólares menos de ingresos de exportaciones por la sequía, está buscando por otro lado salir del paso. Fausto, te sumo acá y después vuelvo con el tema... Sí. Inflación, ¿qué está pasando con la aceleración de precios? Hay un proveedor de fondos adicionales, que son las propias empresas. Vos pensás que vos tenés hoy 14.000 millones de dólares de deuda de las filiales locales con las casas matrices afuera. Que fue básicamente el mismo esquema. ¿Querés importar? Conseguite un préstamo, préstame plata. Entonces, vos ahora estás pidiendo plata a China, pero antes le pediste plata a las empresas. Y esa es toda deuda que ahora en parte se está repagando, porque eso fue hace unos meses. Y es deuda que vas a tener que pagarle también a las casas matrices de todas estas empresas, ¿no? ¿Vos ves que lo de China alcanza? Todos sabemos, yo hacía las cuentas, que entre agosto y noviembre, en las últimas 6 elecciones, desde el 2011, desde que hay PASO, y el Banco Central siempre está vendedor en esos meses después de las PASO. Promedio 4.500 millones de dólares por año electoral. Siempre ocurrió lo mismo. ¿Por qué no va a ocurrir este año? Ocurrió en 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. ¿Por qué no va a ocurrir ahora en 2023 que está? Pero además es lógico, porque el ciclo de cosecha argentina, que es lo que genera mayor cantidad de dólares, básicamente termina a mediados de agosto. Ahora, la pregunta es, ¿alcanzan estos mecanismos para tratar de alivianar el impacto que puede haber sobre la actividad económica o sobre el mercado cambiario cuando falten dólares? Para nada. Para nada. Porque vos lo mostraste en el monto. Son 20.000 millones de dólares que te faltan. Es un agujero. Y en realidad te falta más. Porque vos, lo que perdiste 20.000 millones de dólares, que fueron de la liquidación, vos en realidad gran parte de eso lo pediste adelantado para el programa Soja 1 y Soja 2. O sea que a esta altura del partido te está faltando más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares para 2 programas Soja que ya los usaste.
Ahora vuelvo con ustedes y con el tema inflación, qué está pasando con los precios, que también tiene que ver con el tema de la falta de dólares en este momento y la aceleración de los precios. Pero la noticia política del día tiene que ver con esta puesta en escena de Horacio Rodríguez Larreta, Javier. Sí, hace un rato el jefe de gobierno de la ciudad y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, decidió armar un anuncio, digamos, una puesta de escena con los precandidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad para anunciar la reducción de ingresos brutos en la ciudad, en diferentes actividades, y la excusa, de alguna manera, que utilizó para que atrás de él estuvieran Martín Lustó, Jorge Macri, Graciela Ocaña y Roberto García Moritán, solamente faltaba Ricardo López Murphy, y ahora les voy a explicar por qué, era que esto es un compromiso que obviamente tiene que pasar por la legislatura porteña y que querían asumir todos los precandidatos de Juntos por el Cambio. Por eso los tenía ahí. ¿Por qué no estaba Ricardo López Murphy? Bueno, porque consideró que participar de ese acto era un acto proselitista hacia Larreta, y Ricardo López Murphy, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, ya no por Republicanos Unidos, porque eso es García Moritán, también se pelearon ahí, él juega a favor de Patricia Bullrich. Entonces no se quiso prestar a este anuncio. Ahora, ¿cuál es la idea de Rodríguez Larreta? Mostrar que tiene el control de la ciudad de Buenos Aires, que era algo que le endilgaba de alguna manera como posibilidad de perderlo el macrismo y Mauricio Macri en particular. Ahora bien, pese a todos estos gestos, es interesante marcar cuál es el mayor miedo o cuál es la mayor prevención que tiene Larreta en caso de ser presidenciable, o mejor dicho, de ganar y de asumir la presidencia el 10 de diciembre. Bueno, te quiero mostrar un video de hoy de Mauricio Macri diciendo algo que no es solamente lo que piensa él, sino que fue interpretado como una manera de condicionar a quien gane la interna de Juntos por el Cambio. Fíjate. Impacta sobre el... Qué cambiado que está Macri, che. Ah, sí, no, esos son los tweets de Rodríguez Larreta. No, estábamos planteando a ver si se podía poner el corte de Mauricio Macri. Hace tiempo que no lo veía. Pero la plata estaba, ¿eh? Claro, estaba. Bueno, no, parece que no lo tenemos, pero bueno. Ahora sí lo tenemos. Me avisan que lo tenemos. Vamos a escuchar al expresidente diciendo algo que no les gusta a los que lo pueden llegar a suceder en el cargo a partir del 10 de diciembre. Hay que salir. No existe un país que funcione con todos estos dólares que tenemos hoy. Hay que tener un solo dólar y libertad absoluta para poder importar y exportar. Eso es lo que va a generar que la Argentina vuelva a crecer. Bueno, esto es una entrevista que dio ¿dónde? ¿Dónde estuvo Macri? En Maizar, creo, en una conferencia hoy de Maizar. Bueno, hoy a la mañana. Sale Macri a marcar la cancha un poquito, lo que Claro. debiera hacerse. Claro, bueno. Está en problemas, digamos, tanto Patricia Bullrich como, sobre todo, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque esta idea de que salga alguien a marcarle a los candidatos, a Milei no sale nadie a marcar. No. Milei te dice dolarización, soy yo. No. El gobierno, bueno, no se sabe quién es tampoco, porque hay todo un despelote, no saben quién va a ser el candidato. Pero sabés que es cuál va a ser el discurso. la que sale a marcar la cancha siempre. Claro, Acá bueno, ahora... otro problemita que tiene el oficialismo. Exactamente. Pero también, digamos, los candidatos, sobre todo Larreta, que hace toda la puesta en escena, se quiere mostrar que es él el que dirige todo, que los pone a los contrincantes diciendo, miren, acá tengo a mi izquierda a Lustó, a mi derecha a Jorge Macri, después los otros contrincantes de la ciudad, soy yo el jefe del escenario. Bueno, sale Macri y con declaraciones que hoy han hecho bastante recorrido, sale a decir lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre. Sí, sobre todo cuando hay quien va a tratar de explicar por parte de Macri que se lo está diciendo a este gobierno, al actual oficialismo. Bueno, no es la lectura que hicieron Larreta y Bullrich, pero sobre todo hay que tener en cuenta que ya Larreta dijo que de un día para el otro no iba a poder sacarse el cepo. Y entonces... y que no iba a poder liberarse el dólar si él ganaba para presidente, que si alguien decía otra cosa era una chantada. Bueno, va a ser complicado esta relación, ya no digo solamente de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, sino de Macri con quien sea electo presidente por parte de Juntos por el Cambio, porque va a tratar de ser una suerte de auditor
y hacer la gran Cristina con Alberto, que es irle marcando por dónde hay que ir. Ahora vamos a volver a Macri, porque dijo otras cosas también Macri. Dijo que él quisiera un balotaje entre un candidato de Juntos por el Cambio y Milei. Sí. Que él cree que va a haber un balotaje entre esos dos sectores. En un ratito vamos a estar analizando justamente de dónde salen los votos de Milei y cuáles son los escenarios posibles. Está Sofía D'Aquino, que es analista y directora de Taquión, una de las consultoras. Ahora van a ver una encuesta muy interesante respecto a tratando de sondear, a ver la opinión de la gente, a ver espontáneamente a quién tiene en la cabeza la gente, por ejemplo, cuando vota a Milei, a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Y está Federico Aurelio, director de Aresco, que ya lo voy a presentar más por la experiencia. Mirá, Federico, ya no te puedo presentar, digamos, una joven promesa, sino la experiencia. Va a aportar Sofía un poco la frescura de los análisis y Aurelio va a ir más con el tema de la experiencia, de lo que está pasando, que hay cierto desconcierto con los encuestadores, porque algo raro está pasando algo distinto a todas las elecciones que hemos visto, por lo menos en los últimos 10 años. La sociedad se está moviendo de otra manera. Pero completame ahora sí con Bugs Bunny y con Bob Esponja, ¿no? Porque nos llamó está la raro atención. la reta, está raro, Sí, por lo menos está raro el jefe de gobierno de la ciudad. Nos llamó la atención y por eso la confusión es culpa mía. ¿Por qué aparecieron Bugs Bunny y Bob Esponja? Porque el jefe de gobierno, tratando de explicar hoy en un hilo de tweets por qué se bajaban los ingresos brutos en la ciudad, qué bueno que se haga un poquito tarde o un poquito muy sobre la fecha de la campaña electoral, podría decir alguien, utilizó figuras humorísticas, digamos, de cómic, Bugs Bunny, Bob Esponja, después al protagonista de The Office, para contar un poco por qué la rebaja de ingresos brutos. Claramente, Horacio Rodríguez Larreta no maneja su cuenta de Twitter, obviamente tiene un equipo profesional que la maneja y le deben haber dicho, vamos a incorporar guiños para generaciones más jóvenes o para gente que no necesariamente sigue al pie de la letra tu gestión. Bueno, y se aparecen con estas cosas. Lo ha hecho también en Instagram, lo ha hecho en TikTok. Es un asiduo protagonista en TikTok, que son todas redes no para nosotros, sino para un público mucho más joven y que claramente no necesariamente está vinculado o interesado en la política. Sí, pero no está en Twitter, ese público no está en Twitter. Puede hacerlo, claramente. Larreta se ha puesto pelo, hace gestos en TikTok, en otras redes sociales que son para los más jóvenes, pero no Twitter. No. Twitter es la red política, digamos, me parece poniendo Bob Esponja en un anuncio que hace sobre todo para el tema empresario, las empresas, la baja de ingreso bruto y demás. Me parece que está un poquito buscando desconcertado a algún público joven, no lo va a encontrar. Sí. Esto tiene que ver... Esto se va a multiplicar en la campaña, ¿eh? Olvídate de que esto sea una tormenta de verano nada más, ¿no? Esto se va a multiplicar, esta idea. Lo engancho con Milei, que dicen todos los encuestadores, arrasa entre los jóvenes. Cuando Macri dice, o va a haber un balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio, y eso está bueno, dice, porque cree que la sociedad va para un lado, digamos, que le va a permitir hacer la reforma, etcétera, etcétera. O cuando Larreta se pone a tuitear con Bob Esponja tratando de buscar... hoy juegan todos para Milei, digamos, están todos referenciando a ver qué hace o qué no hace Milei. Le pregunto a Sofía. Bueno, ahí yo estaba pensando cuando hablaban de la comunicación que se está haciendo en las redes sociales y pensaba en cualquier momento se viene la sesión de Bizarrap con Horacio, donde puede contar un poco de lo que está haciendo, pero... Ahí yo tomo algo fundamental que es cómo está la sociedad y el indicador principal que es la confianza, que es algo que no tenemos que olvidar. Y tampoco hay algo que está pasando con las encuestadoras que lógicamente sacar la foto del momento y cómo eso puede despistar de la evolución y de la película de lo que está pasando electoralmente. Ahí hay algo que tenemos que tener en claro que es el fenómeno de Milei viene con un discurso disruptivo y nosotros fuimos a preguntar qué es lo que está permeando de ese discurso y por qué un concepto como la dolarización pega en la sociedad. Y ahí está más vinculado a claramente el descreimiento que venimos viendo ya hace año y medio sobre la política, pero más aún sobre los representantes de la política,
Pero cuando hacemos el doble clic sobre el discurso democrático, ahí la realidad es que lo que los argentinos nos manifiestan es que tienen expectativas sobre lo que va a ocurrir este año con las elecciones. Entonces, no está en discusión el concepto democrático, sí la representación hoy de quiénes son los representantes frente a los diferentes discursos. Frente a lo que está pasando hoy con Milei, hay un punto fundamental. Claramente la juventud hoy es donde capta la mayoría de los votos, pero sí lo que podemos ver es que un estudio que hicimos vinculado a de dónde saca votos Milei, no es solamente lo que se viene hablando de Juntos por el Cambio. La realidad es que Milei está capitalizando al descontento generalizado de los diferentes espacios políticos o de los indecisos. Entonces, hay algo discursivo de lo que hoy está planteando Milei que va más allá de lo político, sino que está siendo transversal a lo que la sociedad está sintiendo. Que hay algunos números muy interesantes que ustedes comparan los que votaron en 2019, bueno, a quién votarían hoy. Y ahí uno ve, por ejemplo, que en el caso de los que votaron a Alberto Fernández, hoy casi el 12% votaría a Milei. Es decir, uno de cada 10 de los que votaron al Frente de Todos, hoy están votando a Milei. Después, el 26% de los que votaron a Macri en el 2019, es decir, 1 de cada 4, hoy estaría votando a Milei. ¿Se acuerdan de Labaña? Labaña sacó 6% en el 2019. Bueno, 3 de cada 10 de los que votaron a Labaña hoy estarían votando a Milei. Lo cual no es extraño, porque Marra, por ejemplo, Ramiro Marra, que es el candidato de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, venía del espacio de Massa y después de Labaña. Es decir, y viene de esa orientación en su construcción política. Después, esto fíjense el desconcierto. Acá, no sé si veo 15%. 15% puede ser de los que votaron a Del Caño en 2019, hoy estarían votando a Milei. Eso sí que tiene un matete tienen un desorden en el matete, digamos, un problema, digamos. Ahora le voy a preguntar a Sofía por qué esto. Después, bueno, los que votaron a Gómez Centurión, es lógico, la mitad de los que votaron a Gómez Centurión hoy están votando a Milei. Los que votaron a presidente en el 2019 a Espert, prácticamente 8 de cada 10 están votando a Milei. Eso es lógico. Y esto es muy interesante. Los que votaron en blanco o no votaron en 2019 manifiestan alrededor de un 40%, 4 de cada 10 que hoy irían a votar para votar a Milei. Esto es un poco lo que conforma que Milei esté ahí, bueno, discutiendo con el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio quién entra en el balotaje. Y es un poco también lo que nos explica por qué hoy los precandidatos a la presidencia también buscan la confrontación frente a un Milei, no solamente desde el espacio de Juntos, sino que se busca discursivamente enfrentarse frente a la persona que hoy encarna el discurso económico, que es justamente Javier Milei. Y ahí es esto, lo interesante es hoy 8 de cada 10 argentinos piensan que lo que está ocurriendo a nivel social es altamente negativo, que el humor social es negativo, pero 4 de cada 10 piensan que ese humor social se puede revertir de cara a las elecciones. Y cuando vemos la migración del voto, y acá esto es súper interesante, estamos viendo el descontento y la desconfianza hacia los políticos, hacia la política, traducido en cómo migra ese voto hacia Javier Milei. Pero la realidad también es que es un voto súper volátil. Entonces eso es para tener en cuenta, para ver cómo vamos mirando la película de cara al momento de la elección. A ver, Federico Aurelio, ahora te quiero preguntar un poco de la estrategia de Cristina, que es evidente. Voy a confrontar los próximos meses con Milei y voy a ignorar a Juntos por el Cambio, pero la estrategia también de Macri diciendo vamos a entrar con Milei, también usándolo como referente, si quién está en lo cierto y quién está equivocado. Digamos, alguien no puede ser esto un juego de suma cero. El que gana uno lo pierde el otro, entonces no pueden estar todos en lo cierto. Debe haber alguien que está errándole en la estrategia. Pero antes te voy a preguntar, ¿qué significa el voto a Milei? Porque uno dice, bueno, el que votó a Del Caño hoy vota a Milei. 1 de cada 10 de lo que votó a Alberto Fernández, al Frente de Todos, hoy vota a Milei. Milei es como una especie de tengo bronca. ¿Cuál es la lista? Milei, voy y te la invoco. Así es. Cuando se le pregunta distintos aspectos que la sociedad puede evaluar, hay uno que se diferencia Milei de todo el resto en un porcentaje muy grande, que es representa un cambio de verdad. Entonces, en el imaginario colectivo de la gente, que está obviamente hastiada de todo lo que está viviendo, y en la búsqueda de un cambio que casi ni se preocupan de cómo va a ser ese cambio, ni es
ni son tan técnicos como para creer, no, la dolarización va a permitir esta consecuencia de la economía. Está todo muy mal, todo lo que pasó en la gestión actual y en la gestión anterior, es decir, ni Cambiemos ni el peronismo resolvió nuestros problemas, busquemos un cambio de verdad, que es lo que puede representar Milei. Que recordemos que aparte de la cuestión de los jóvenes, también está el tema del género. Creo que te comenté en alguna ocasión que si fuera por los hombres de todas las edades, de todo el país, no solamente los jóvenes, Milei estaría ahí nomás de ganar en primera vuelta. Es decir, hoy no está ganando en primera vuelta porque en las mujeres tiene la mitad del voto que en los hombres. De hecho, 2 de cada 3 que lo votan a Milei son hombres. Entonces, tiene segmentos específicos donde por distintos factores se ha posicionado y ha conseguido estar en este estado de situación. Que vos decís, Cristina lo subió al ring, Macri lo sube al ring. En realidad, la sociedad lo subió al ring y lo que ellos hacen es reconocer. Después, ¿quién se equivoca entonces? Bueno, pero ahora en la estrategia, porque en su momento era Macri el que decide y coqueteaba permanentemente. Después fue evidente, Cristina dijo, bueno, no hablen más de Juntos por el Cambio, es acá la confrontación con Milei. ¿Se equivoca alguien en esto o todos tienen razón, digamos, de confrontar con Milei? En el caso del peronismo, es probable que prefieran enfrentarse en un balotaje contra Milei que contra alguno de Cambiemos. Porque ahí se están confrontando casi dos polos, ¿no? Y no hay un voto en el medio donde el cual puedan discutir que piensen lo mismo. En el caso de Cambiemos, enfrentar al peronismo o a Milei va a depender de cómo evolucionen ambos de acá a las elecciones. Porque el peronismo, si bien está desgastado por la gestión, tiene toda la historia electoral y política y todo el peso que tiene de sus estructuras en todas las provincias. Y en el caso de Milei no tiene nada de todo eso y habrá que ver cómo evoluciona. Recordemos que Milei tiene algunos criterios por los cuales la gente lo valora bien, pero después hay unas cuantas ideas que desarrolla Milei que son muy minoritarias y aprobadas por un porcentaje muy bajo de la sociedad, ¿no? Quiero incluir un tema que me parece que es lo que está generando también cierta bronca, de cuál es la agenda un poco del gobierno respecto a lo que pasa, ¿no? Por lo menos porque mayoritariamente, si uno suma Juntos por el Cambio más Milei, hay un votante opositor que dice, mire, el principal problema, ahora vamos a ver, es la inflación. Después lo tenemos al presidente haciendo guiños, sacándose fotos con Maduro, que además es una imagen de una sociedad a la cual ningún partido político, creo que ni siquiera el peronismo, quiere ir. La catástrofe desde el punto de vista económico, social y político que es Venezuela, Javier. Sí, y menos en campaña electoral. Digo, pareciera que Alberto Fernández no, como está al margen de la campaña electoral, no supiera eso. Ayer explicamos que tiene más que ver con hacer seguidismo de Lula, que fue el que le abrió los brazos a Maduro en esta oportunidad por la cumbre de UNASUR. Es el primer viaje en años de Maduro fuera de Venezuela. No se animaba a salir de Venezuela, incluso por miedo a que fuera capturado y llevado a Estados Unidos. Pero de alguna manera la función de Lula como anfitrión funcionó para que Alberto sobreactuara la llegada con Maduro, pero vos fijate el lío que armó Maduro, no solamente en la Argentina, que generó mucho repudio por parte de la oposición al abrazo, al saludo y a la defensa que hizo Alberto Fernández ayer de Maduro, sino lo que siguió pasando en Brasil. Fíjate que estas imágenes en el Congreso con el repudio a Maduro. Va a costar que Maduro vuelva a salir de Venezuela de alguna forma, pero hay que tener claro, Lula planteó, con el apoyo de Alberto Fernández posteriormente, después vimos cómo los criticaban, Gabriel Boric, el presidente de Chile, que es de izquierda,
un poco la narrativa que se armó, según ellos, contra las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, esas violaciones a los derechos humanos en Venezuela las auditó, las controló y las denunció la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderada por Michelle Bachelet, otra expresidenta, en este caso de Chile, socialista, con lo cual hay que andar un poco con cuidado de cuando se plantean denuncias de narrativas. Claro, una supuestas. sociedad donde esas figuras como Maduro aportan a la polarización, digamos, ¿no? A que se dividan claramente las franjas. ¿Qué espera hoy la sociedad de un presidente, de un futuro presidente? Fíjense qué interesante. Primero, que decida, ¿no? Que no sea blandito, que no sea Alberto Fernández, yo pondría en otros términos, ¿no? Que tome decisiones firmes, dice la encuesta de Taquión. Después, obviamente, que sea honesto, que tenga una visión en futuro, bla, 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 que escuche a la gente, todas esas cosas que son obvias, ¿no? Pero, fíjense, la mayoría, es un porcentaje importante, casi 40%, que tome decisiones firmes. Fíjense el otro punto, ¿no? A ver si está ahí. ¿Qué tipo de líder preferirías como presidente? Que, bueno, que tenga una visión clara y definida del país, que tome decisiones rápidas y eficiente. Fíjense el tema de que decida, ¿no? Ojo, porque hay una sociedad que está pidiendo que el que entre el 10 de diciembre que decida algo, ahora vamos a discutir qué, pero que no dude, que no ande con el tema de, bueno, voy a ver esto, Larreta plantea los consensos y demás, pero hoy la sociedad más que los consensos quiere decisiones. Y creo que hay una más respecto a esto. Bueno, fíjense, ¿no? Dice, siendo presidente, le gustaría de un político que se enfoque en qué. Y primero lejos, que ordene la economía. Que ordene la economía, que es lo mismo que decir que baje la inflación, ¿no? El segundo es el crecimiento económico. Si uno suma prácticamente el 60% es resolveme la economía. Después está el tema de la lucha con la corrupción, los tópicos de siempre, ¿no? La inseguridad y demás. Hay un reclamo, sacame de la dinámica de los últimos, por lo menos, 5 años. Sí, la principal diferencia, además de lo que fueron las elecciones del 2019, el contexto pedía moderación y diálogo, y hoy el contexto pide toma de decisiones y liderazgo. Y el liderazgo, ¿cómo está marcado? Bueno, de hecho, le fuimos a preguntar a los argentinos dónde ver ese liderazgo, y es en la toma de decisiones firmes, y cuando vamos hacia los jóvenes, no es menor la visión de futuro y la agenda que van a tener estos candidatos respecto de lo que se plantea. A ver, es interesante esto, Aurelio, vos te sumás a esto porque es cierto lo que dice Sofía. En el 2015 era Macri, voy a terminar con la grieta. En el 2019, Alberto Fernández también decía la moderación, voy a terminar con la grieta. ¿Hoy le importa a la gente que termine con la grieta o que venga alguien que decida? Porque por lo que estamos viendo, crece un dirigente que dice que son todos unos gusanos, que son todos unos corruptos, que son toda la casta, digamos, no se lo ve muy alguien de consenso, digamos, sino que alguien que quiere pasar por encima todo. ¿Cuál es hoy la prioridad de la sociedad? La cuestión conceptual es eso, es un cambio rápido, profundo, que sea firme y demás. Eso es lo conceptual, es lo que están motivando impulsivamente hoy hacia el voto. Pero ojo, que cuando uno lo profundiza por ejemplo, decís, ok, cambio rápido y profundo, o que tome decisiones firmes, ¿no? También. Y le decís, bueno, entre otras cosas, el cambio implica sacar los subsidios. O ajustar los planes sociales. Entonces ahí el entrevistado, no, ¿sabes qué? Tachame la del cambio rápido y profundo y la de la firmeza. Vamos al cambio gradual. Ahora, eso es una segunda instancia. Es decir, si me afecta a mí, no. Claro, entonces, pero eso es una segunda instancia de análisis. En la primera te dicen eso, firme, cambio rápido, cambio profundo, no importa cómo, cambio. Ahora, cuando uno le explica un poquito, le dice, bueno, pero... no, pará. ¿Cómo? ¿Subsidio? No. A mí no, al otro. No, a otro, a mí no. Entonces, es verdad, en la primera instancia predomina eso. Habrá que ver si en el día de la elección o los momentos previos sigue predominando eso de un voto de bronca, emotivo, no importa nada, impulsivo, o empiezan a reflexionar sobre qué significa ese cambio. Sí, y qué significa esa firmeza, porque la firmeza puede implicar cosas buenas, cosas malas. Digo, obviamente que este audio que ustedes acaban de pasar de Mauricio Macri, que dice que el 10 de diciembre asume el presidente y antes del 31 ya haya un solo dólar, suena a la de pobreza cero. Digo, es inviable. Déjame agregar algo polémico. Hitler era muy rápido y muy eficiente en su
idea para tomar decisiones. Y tomó las que tomó. Y tomó las que tomó, digamos, ¿no? No Sí, igual no digamos. yo, viste, poner esa... No, está bien, pero quiero decir, por eso atiendo esa segunda fase, esa segunda capa, para entender qué significa para mucha gente tomar decisiones rápidas, ser decidido, o ser decidida, porque puede llevar a confusiones. No, está bien, pero... En un contexto de la Argentina que no llegan a fin de mes. Entonces, cualquier decisión que implique un ajuste en el bolsillo, la gente lo va a reflexionar bastante. Yo creo que, a ver, lo que estamos discutiendo, decía Sofía, acá es todo dentro del juego democrático. Ahora, es cierto que los procesos de inflación, las hiperinflaciones, decía Friedman, en algún momento eran consecuencia o de las revoluciones o de las guerras. Después de que se terminó el patrón oro en el 72, 73, también era consecuencia de otra cosa, digamos, que los gobiernos encontraron la maquinita sin respaldo y hubo hiperinflaciones. Pero antes eran o de las guerras civiles, en la guerra de secesión en Estados Unidos, o en la posguerra en Alemania, la República de Weimar, o en situaciones de revolución, en la revolución socialista en Rusia. Pero ojo con el tema del humor social, porque eso da lugar a cualquier cosa, digamos, y la inflación es lo que carcome las bases de una sociedad. Se ha visto en otras sociedades. Pero bueno, no me quiero detener en eso. Quiero ir directamente a los números de la inflación, que están marcando el reclamo mayoritario de hacer algo, ordename la economía, mostrame algo distinto. Y después vamos a hablar un poquito para... Esto que buscan los encuestadores, no sé si lo logran, de a ver cómo piensa la gente, qué empatía generan los candidatos, con quién te comerías un asado, a quién dejarías al cuidado a tus chicos, digamos, ese tipo de cosas, con quién irías de unas vacaciones, con Milei, con Cristina, con Patricia Bullrich. A mí me parece increíble que se pregunten esta cosa y me parece increíble que la gente conteste, digamos. Yo no iría con ninguno, ni comerme un asado, ni una vacación y demás, pero hay mucha gente que sí, entusiasmada, se comería un asado, iría de vacaciones, dejaría de cuidado a los chicos. Ahora van a ver las respuestas. ¿Qué está pasando con la inflación en mayo y en junio, digamos, en este arranque que se viene en los próximos días? Mirá, nosotros tenemos 4 semanas de mayo, nos faltan estos días de mayo y ya estamos en 8,2. Y es una aceleración para nosotros, porque nosotros habíamos dado 7,6 en abril, perdón, y 8,2 ya tenemos sin haber terminado el mes. Con lo cual el mes va a terminar entre 8,5 o para arriba. Y creo que en el dato del INDEC es perfectamente posible eso. Y además era medio obvio cuando empezás a mirar los números. Alimentos dio igual, está dando arriba del 10% que abril. Pero además tenés tarifas, tenés transporte, tenés prepaga. Bueno, todo eso te genera un aumento de inflación mayor en mayo que en abril. En junio puede ser que baje un cachito. Respecto a mayo. Respecto a mayo, porque mayo tiene todas las tarifas, que junio no lo va a tener. Junio tiene otras cosas, pero no tan fuertes como tarifas. Igual estás hablando de una inflación que está entre... Ya pasó el piso claramente de 7,5%. Con alimentos andando a 10%. Ya vamos 2 meses consecutivos al 10% y el tercer mes también. O sea, estás viendo una inflación que el INDEC en abril había marcado 110% anual, sí. 115% en alimentos, esos dos registros acelerándose. Acelerándose. Y, a ver, acá voy a decir un número que sí es importante sobre lo que estábamos discutiendo antes. Si uno mira la historia económica argentina, las veces que pasamos el 100% de inflación, solamente una vez la paramos, que fue en el 59, la paramos medio en seco y bajó. El resto de las veces, si no la paras en seco, se te empieza a ir a niveles... Acordate de la tablita de Martínez de Oz, el plan austral, se te empieza a descontrolar toda la economía y los números de inflación, después de pasar el 100%, empiezan a fluctuar. Hemos tenido del 100 en el 84, 140, 160, nos fuimos al 300, 400, 500, baja. Es un tema que sí hay que entender que cuando se para hay que pararlo en seco. No Marcelo, ¿qué pasa con los dólares, con lo que hablamos antes en este escenario? ¿No? Porque me parece que el gobierno ya no apuesta, por lo menos en estos meses, a desacelerar la inflación. Digamos, en todo caso, estabilizarla en estos niveles, si puede bajar al 7% en algún mes, mejor. Bueno, si un poquito más abajo, pero no más abajo de eso, y el interanual va a estar todo el tiempo acelerándose. Pero depende mucho, sí, de la estabilidad de los dólares financieros, de los dólares libres, lo que pase, no solamente con la inflación, sino con el nivel de actividad, con el humor social y con la política. ¿Qué puede pasar en los próximos meses en esa dinámica, digamos, si se consigue o no dólares? En el Banco Central lo más probable es que no tengas dólares.
Digo en el Banco Central porque eso de que en la Argentina no hay dólares es una falacia. La Argentina está llena de dólares, a donde no hay dólares es en el Banco Central. Y ahí claramente tenés un problema de precio. Como cualquiera que quisiera comprar dólares a 230, 240 pesos, el Banco Central no tiene. Y probablemente va a tener muy pocos. En primer lugar porque tenés un problema de caída de las exportaciones, de casi 20%. Vos pensás que la Argentina tiene en las exportaciones el único gran proveedor genuino de dólares. Los demás países consiguen dólares por otras vías. Consiguen dólares por financiamiento al sector privado, consiguen dólares por inversión extranjera directa, consiguen dólares porque tienen empresas multinacionales de origen de ese país que envían sus utilidades, por entrada de capitales. Ahí tenés el problema de los uruguayos que tienen una apreciación de su moneda porque entran los ahorros de los argentinos. La Argentina nada de eso lo tiene. Los únicos dólares que consigue son los comerciales. Y este año tenés un problema muy serio por la caída de las exportaciones, básicamente por la sequía. Hay algunos otros problemas, también están cayendo los precios y hay algunos otros problemas de competitividad. Este año, Maxi, la Argentina va a tener la menor participación en el comercio internacional del mundo de su historia. Nuestras exportaciones van a representar 0,25% del total mundial, es la menor de la historia. Hasta el año pasado estamos un poquito arriba de 0,30%. A principios del siglo, hace 20 años, era 0,40%. La única vía de del dólar son las exportaciones, caen, vas a tener mucha estrechez. Massa puede conseguir algún auxilio esporádico, yo creo que chiquito, pero vas a llegar a fin de año con mucho problema de caja de divisas en el Banco Central. Ya vamos a hablar un poquito de un anticipo que hizo acá Javier Calvo, si efectivamente va a ser Guado de Pedro o no el candidato del Frente de Todo y qué significa eso en el escenario electoral. Hoy por el dólar soja 3 ingresaron 1.052 millones de dólares, es el récord del año. El Banco Central compró 451 millones de dólares. En total, en el soja 3 finalmente ingresaron 5.086 millones de dólares, un poco más de 5.000 millones. De alguna manera, las cerealeras en estos días que está cerrando el soja 3 y el dólar agro están liquidando todo lo que pueden porque tienen que hacerse de pesos para pagar los impuestos, las retenciones de las exportaciones de los próximos meses. Y en mayo fue el primer mes en el año en el cual el Banco Central acumuló dólares, acumuló 850 millones de dólares. Hoy el Banco Central compró 451 millones de dólares. Pero de todas maneras estamos hablando del segundo trimestre del año, donde el Banco Central 850 millones de dólares los acumulaba en años anteriores en 3 días. Sí. O en 4 días, a lo sumo en una semana. Acá estamos viendo que recién pudo hacer pie en mayo comprando 850 millones de dólares con el incentivo del dólar soja 3 que se termina ahora en estos días, por eso la preocupación hacia adelante. Javier, el anticipo que diste, ¿cuál es la novedad de Guado de Pedro? Lanzado el ministro de Interior como si fuera candidato, aunque no hay ninguna confirmación. Ninguna confirmación oficial, es el preferido de Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que planteamos en su momento. Hay una suerte de disputa, de operaciones, de que bueno, que sí, que no, que esto lo promueve Guado. La verdad, la información que dimos el lunes acá tenía que ver con fuentes muy cercanas a la vicepresidenta, que le pidió avanzá, acelera. Y eso está haciendo Guado de Pedro, que está recorriendo provincia de Buenos Aires, el conurbano, hoy estuvo en el Chaco. Mañana se va a sacar una foto clave, la veremos acá a la noche. Está previsto un encuentro en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, con Axel Kicillof y nada más y nada menos que el Chiqui Tapia, el mandamás de la AFA, que bueno, debe estar un poco triste porque Argentina acaba de quedar eliminada en el sub-20 contra Nigeria, pero de todas maneras tiene para mostrar no solamente su gestión en la Copa del Mundo que consiguió la Argentina en Qatar, sino que trajera en muy poco tiempo, imprevistamente, de manera imprevista, el Mundial Sub-20 a la Argentina. Eso va a ser Guado. Y además hay que contar que ayer visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su despacho en el Senado y estuvieron conversando los dos junto con Claudia Ledesma Abdala. Para quien no sabe, es la senadora por Santiago del Estero, esposa de Gerardo Zamora y presidenta provisional del Senado. Atención porque una de las versiones que rodean a la posible candidatura como preferido de Cristina a Guado de Pedro es que o Gerardo Zamora o que su mujer, Claudia Ledesma Abdala, pueden ser sus acompañantes en la fórmula presidencial para competir en las PASO. Hasta ahora
en teoría contra Daniel Scioli, que dice que no se baja. A ver, le pregunto a Aurelio y a Sofía D'Aquino de Taquión. Hasta ahora todo estaba midiendo Massa, estaba midiendo Scioli, algunos medían, tengo entendido que esta misma semana también están midiendo Massa, Guado de Pedro, pero ahora, sobre todo desde usinas muy cercanas al kirchnerismo, están diciendo no, va Guado de Pedro, va Guado de Pedro como candidato. La pregunta es, bueno, tienen que construir un candidato en 2 meses, 3 meses. ¿Cómo dan las encuestas? ¿Cuál es la lógica de Cristina? ¿O Cristina tiene alguna sorpresa dando vuelta, ¿no? Porque siempre había tenido alguna sorpresa en los anuncios. Alguna sorpresa que no le funcionaba muy bien, ¿no? Vudú, vicepresidente, candidato a vicepresidente. Alberto Fernández, candidato a presidente. Bueno, ahora todos dicen, va Guado de Pedro. ¿Es un candidato que hoy mide en algún lado? ¿Tiene chances para en una interna no salir cuarto entre los candidatos más votados en 13 de agosto? En el 2019, Cristina postuló a Alberto Fernández y en 2 meses sacó el caudal electoral que sacó. Era otro mundo, porque ahí el oficialismo era otro, esto era la búsqueda del cambio, era el peronismo, ¿no? Y ahora el oficialismo es el peronismo, no es... Nadie está pensando que ni se acerque al caudal electoral del 2019. ¿Tiene capacidad de posicionarlo? Sí. De hecho, ya tiene un nivel de conocimiento importante, Guado de Pedro, y lo está incrementando sustancialmente en estos días que está teniendo una difusión importante. Creo que, por cómo está la decisión de los distintos actores del peronismo, la candidatura de Guado de Pedro, me parece que a diferencia de la de Massa, lleva una primaria, lo cual va a ser probablemente más volumen para el espacio del Frente de Todos, porque obviamente mide más una primaria Guado versus Scioli que Guado solo. Entonces, y no creo que... Pero tienen el riesgo que salga primero Milei, segundo Larreta Bullrich y tercero Guado de Pedro Scioli. Perdón, cuarto. Segundo Larreta Bullrich, tercero Larreta Bullrich, cuarto Guado de Pedro Scioli. Sí, en el análisis individual sí, pero es muy probable que si existe esa primaria sea uno de los 2 espacios más votados. Muy probablemente. Pues si hoy ya con 1 ya están ahí nomás, con 2, entonces el análisis va a ser otro, va a ser por espacio, van a estar equilibrados, Cambiemos y el peronismo, por más que individualmente sea Milei el más votado, va a ser el tercer espacio político. Además hay un elemento sustancial que no es menor dentro de la interna, que es la aguja se va a mover por el apoyo de quien le termine dando Cristina. Digo, Cristina mantiene lo que es su piso electoral y el apoyo es lo que realmente puede terminar llevando a, bueno, cómo se va a dirimir la atomización dentro de lo que es el poder político dentro del espacio del peronismo. Entonces no es lo mismo un escenario electoral de Guado con el apoyo de Cristina versus un Daniel Scioli, de Massa con el apoyo de Cristina versus un Daniel Scioli, hablando en el escenario de que Daniel no se baja. Y eso es parte también de con lo que están jugando dentro del espacio para, como decíamos, dentro de lo que son las elecciones, poder capitalizar el voto de otros espacios como el de Javier Milei. Cierro con esto que decíamos, de buscar a ver qué piensa la gente, ¿no? Que sale espontáneamente. Esta pregunta que hace Taquión, la verdad que resulta divertida. ¿Con quién te comerías un asado? ¿Esto es espontáneo o le dicen quiénes son las alternativas? Es espontáneo, pero además ahí hay algo no menor. Parece que son preguntas lúdicas y está bueno también porque los encuestados se suman a la respuesta, pero la realidad es que esto nos habla de algo sustancial de la comunicación de los candidatos. Digo, esto es cómo conecta a la gente con el lado humano del candidato, que es por lo cual se están dividiendo y por lo cual básicamente es el foco de la comunicación el día de hoy. Más allá de las políticas o de las propuestas, es cómo conecto con la persona del otro lado y cómo me genera, cuál es la confianza que me genera. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? En primer lugar está ninguno, pero el que aparece espontáneamente después primero es Milei, después está Patricia Bullrich y después Cristina Fernández de Kirchner. Parece esto para comer un asado, ¿no? Sí.
parecen ser los candidatos más instalados individualmente. Y el dato no menor, que ese es como la perla del estudio, es si dejarías a tus hijos al cuidado de alguno de los dirigentes. Ahí lo que vemos es que 1 de cada 2 argentinos manifiesta que no lo dejaría a cargo de ningún dirigente, y es mayor aún la negativa en el género femenino. Entonces ahí lo que vemos también es un dato fundamental. Y después sí vemos Claro, que... pero después dicen, le dejaría primero a Patricia Bullrich, después a Cristina y después a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, A Milei no aparece ahí. Pero la mitad, 1 de cada 2 dice no se lo dejaría a ninguno. Habría que preguntar de los perros, porque no tiene experiencia en eso. Es decir, hay un 15% que se lo dejaría a Patricia Bullrich y hay un 13% que se lo dejaría a Cristina. Mirá si los vende. Maneja muy bien TikTok, Patricia Bullrich. Y el primer hombre que aparece que le dejarían es a Larreta con un 8%. Y la otra pregunta que vos decías es, ¿con quién realizarías? A ver, es la otra, ¿no? Sí. ¿Con quién iniciarías un emprendimiento? Un emprendimiento, ahí está. Claro, Eso es un dato sustancial, porque ahí sí aparece Javier Milei capitalizando lo que es el discurso económico, justamente. Claro. A ver, Federico, esa idea de quién espontáneamente surge en la sociedad. ¿Hay alguien que genere algo o...? Ninguno enamora hoy. Ninguno tiene... Hay 2 o 3 nada más con un saldo favorable de imagen y la mayor parte genera incertidumbres. Y de hecho, algunos que puedan tener pisos de voto interesantes, como Milei lo tiene individualmente y que aparte es el candidato que más ha crecido en los últimos meses, que es importante eso que tiene para ser muy competitivo en la primaria y en la primera vuelta. Pero después generan muchas dudas en el conjunto de la sociedad. Sí, una pregunta que nosotros venimos haciendo, que es la capacidad que le ven de gobernar el país. La mitad de los argentinos cree que Milei no puede gobernar el país. Es decir, el mismo que tiene individualmente el caudal electoral más alto es el mismo que genera más dudas. Entonces, los factores por los cuales un candidato puede ser competitivo, lo mismo que la dolarización. La dolarización, de acuerdo a nuestras encuestas, un 38% de la gente está de acuerdo con la dolarización, pero hay un 50 y pico que no. Ahora, si Milei consigue que de ese 38 lo vote 33, ya está clasificado al balotaje. Después le va a resultar, solamente con la dolarización, muy difícil el balotaje. Ahora vamos a hablar después de la tanda con Marcelo Elizondo y con Fausto Espotorno. ¿Cuál es la discusión hoy entre los economistas con el tema dolarización sí, dolarización no? Pero bueno, volvemos a la foto del día, que es Larreta presentando a Jorge Macri de un lado, Lustó del otro, porque el tema de que Jorge Macri sea el candidato único en la ciudad del PRO, tanto de Larreta como de Bullrich, tiene que ver con 3 encuestas que se hicieron. Una de las encuestas era la de Aresco, la de Federico Aurelio, para ver si medía más Jorge Macri o Fernán Quirós. Y se baja Quirós y esta semana es finalmente Jorge Macri a partir de las encuestas. Efectivamente, Jorge Macri mejor posicionado que Quirós. Sí, sobre todo el objetivo principal era para la primaria. No tanto pensando en la primera vuelta y el y un posible... Es decir, balotaje. para vencer a Lustó. A Lustó, exactamente. Jorge sí. Macri tiene más chances en la interna de Juntos por el Cambio que hoy por hoy Fernán sí, Quirós. Hoy por hoy, y bueno, ya aparte va a quedar como el único candidato. Hace unos meses estaban parejos los 3, pero cuando se definió lo de la elección concurrente, que tuvo mucha repercusión y que parecía para la gente que no entendía ni qué significa la elección concurrente, pero parecía que era el dilema entre Lustó y Jorge Macri. Bueno, eso los posicionó bien a ellos dos y ahí cayó el posicionamiento de Quirós. Por eso hoy sigue Jorge Macri mejor posicionado que Quirós. Aurelio, gracias. Gracias, Sofía. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos vamos a hablar un poquito de dolarización. Vamos a hablar también con Cecilia Di Lodovico de algunos casos muy impactantes realmente que sucedieron y que ahora van a estar en tribunales, como fue la tragedia de la Ruta 2. Comienza el juicio, la tragedia de Dolores, cuando volcó un micro y produjo verdaderamente una tragedia. Se habla... ¿Dolarización sí o no? Vamos a preguntar a todos los economistas que vayan pasando por acá. Fausto Espotorno. Sí. Dolarización. ¿Sí? A ver. No escuché. ¿Sí, entonces? No, es un mazo, porque en realidad todo depende a qué nivel llegas. Si vos terminás muy cerca de una hiper, y te diría sí.
No te queda otra. Porque cuanto más cerca estés de la hiper, la salida pasa a ser dolarización. Las hiper se terminan cuando el dinero murió y entonces tenés que tomar... Pero hiper, a ver, yo trato de explicar. El dólar en la hiper de Alfonsín se dispara 35 veces en 3 meses. En 3 meses. Es decir, es como si se fuera el dólar hoy de 500 a 18.000 pesos. Ah, sí, exactamente. Eso es una hiper. Claro. Vos decís ahí, bueno, no te queda con otra. poquitos dólares rescatás toda la pro- base monetaria, cambiás todo lo... Pero es que tu problema es, che, ¿la dolarización es el mejor régimen cambiario? No, no es el mejor régimen. Porque no puede absorber shocks o tenés que crear nuevas instituciones. Por ejemplo, si vos querés dolarizar, tenés que tener un fondo anticíclico sí o sí, porque todos los shocks... Te cayó el precio de las commodities y te das una recesión del 10%. Te das una recesión. Entonces tenés que tener un fondo anticíclico para traer los dólares para compensar. O sea, tenés que tener otras instituciones. Ahora, no es el mejor régimen cambiario, pero a veces es la mejor solución para ciertos problemas. Por ejemplo, ¿cuál? La hiper. Entonces, yo creo que igual es un instrumento que tenés que usarlo con cuidado. No es el mejor régimen, pero a veces puede llegar a ser la ¿Crees que estamos a tiempo de evitar una hiper? Yo creo que estamos a tiempo de evitar una hiper. Es más, yo creo que antes de la hiper hay un proceso que todo el mundo se olvida, que es el proceso que nosotros, Argentina vio entre los 75 y el 89. 14 años. Que fueron 14 años de... Inflación alta. Inflación altísima, volátil, planes económicos fracasados y todavía nos falta ese periodo. Sin la cantidad de dólares que hoy hay. Dentro de la economía argentina, en los colchones, como contaba Marcelo, y afuera, la capacidad de generar dólares que tiene Argentina, que no la tenía en los 70. Exactamente. Y, por el contrario, un mundo que hoy no toleraría una inflación alta. No tolera la inflación alta, ¿no? Marcelo. Yo te diría, primero, contexto. La verdad es que la Argentina tiene dos problemas. Primero es que destruyó su moneda y segundo es que destruyó su credibilidad para hacer una reforma monetaria. Sobre todo con la convertibilidad. De modo que hoy tenés menos margen, otros tienen más margen. Segundo, yo creo que es mucho mejor el bimonetarismo o el multimonetarismo. Vos concederle curso legal a una moneda como el dólar para cancelar obligaciones, pero reservar capacidad política monetaria. Pero para eso vos tenés que tener autonomía del Banco Central, mucha seriedad en el manejo de las variables, y entonces que compitan las monedas. En cualquier caso, la reforma monetaria no corrige los males anteriores. Siempre acudimos al termómetro, los problemas son anteriores, son los desequilibrios que en la Argentina hay que corregir. Luego, para mí, para una situación como la Argentina, lo mejor es bimonetarismo. Es decir, tener moneda propia, en todo caso puede circular dólares. Moneda propia y capacidad para cancelar obligaciones con cualquier otra moneda. Bueno, estoy de acuerdo con él, porque lo que está, el punto es, che, vamos a poner, en el extremo de la hiper no te queda otra. Ahora, en el medio tenés todas estas salidas que son posibles. Y vos podés decir, bueno, mientras tanto puedo fijar algunos precios en dólares que ya se fijan. O sea, la economía está fijando inmuebles, autos, algunas cosas en dólares. Bueno, se pueden fijar otros precios también en dólares. Sí, sí. La pregunta es después, digamos, cuando tenés una economía bimonetaria como la que ya ocurre en la Argentina, la verdad que los dólares te los querés guardar en el colchón. No lo querés ir a usar para ir a pagar al supermercado. Querés ahorrar en dólares y usar como transacción la moneda local. Dale curso legal y el dólar sale del colchón. El dólar está en el colchón porque está protegido, porque tiene miedo de la agresión. Dale a mí me parece legal. que el dólar sale del colchón cuando hay confianza. Bueno, que pasó en algún momento, cuando se estabiliza, la gente dice, che, la inflación me está comiendo el dólar. Y anda a la construcción, anda a comprar auto y demás porque sale del colchón. Y ha pasado en otros momentos. Cuando hay estabilización, hay unos dólares que impulsan. Es lo que dice Marcelo. Tu problema, este problema monetario es una parte de la solución, no es la solución. La credibilidad y el programa económico van por otra parte. Es el problema de fondo. Es el problema de fondo. Fausto Potorno, gracias. Marcelo Elizondo. Bueno, les decía, la tragedia de Lezama, y está empezando el juicio en Dolores. Contámonos bien, Cecilia, cómo fue, que en su momento estuvo en la tapa de todos los diarios, todas las coberturas de los canales, y como en muchos casos después, bueno, son tapados por otras noticias, se olvidan y demás, pero ha sido una tragedia muy, muy impactante que ahora, bueno, está buscando justicia en los tribunales de Dolores. Sí, después de 2 años, Maxi, llega a juicio esta causa de este accidente que ocurrió el 28 de noviembre de 2019, cuando unos chicos que se iban de viaje egresados a Mundo Marino en San Clemente del Tuyú, están en viaje y el conductor del vehículo pierde el control y el vehículo vuelca. ¿Qué pasó? Delfina del Bianco, de 11 años, y Mía Soledad Morán perdieron la vida. Hubo además una decena de heridos. Y el imputado que tiene el juicio es Alberto Maldonado, el chofer del micro, que llega al juicio acusado de doble homicidio
culposo y lesiones. A ver, es lo que dijo Maldonado en su momento, fue que le fallaron los frenos, que fallaron la dirección, que hubo un desperfecto mecánico. Las pericias lo contradijeron, no hubo ningún desperfecto mecánico. Lo que creen y lo que asegura la Fiscalía es que el chofer se durmió y que también mintió al decir que había tenido un franco antes de conducir este micro por la Ruta 2 con los chicos y que había tenido pocas horas de descanso. Por esa razón se durmió. Alrededor de las 6 de la mañana fue el accidente lamentable y bueno, una tragedia para todos, y los papás de Delfina y de Mía van a buscar justicia. No hay una pena muy alta, esperan unos 5 años, es un delito que tiene entre 3 y 6 años de prisión, pero bueno, mañana finalmente va a comenzar este juicio. Sí, es muy importante, obviamente, que se haga justicia, además de que esto fue también un antes y después respecto también a las regulaciones de los micros, el tema de los choferes y demás. Pues vamos a seguir atentamente lo que ocurra ahí en los tribunales de Dolores. Sí, es muy importante que los choferes tengan el control, que se haga un control previo a la salida de los viajes. Esto lo tienen que saber todos los padres. No, me acuerdo que en ese momento fue tan impactante el caso que obviamente toda la puesta en escena, los dispositivos, los controles y demás, pero bueno, después ese tipo de tragedias quedan en el olvido y las situaciones, lamentablemente, en la Argentina se vuelven a repetir. Se vuelven a repetir, exactamente. Una política, Javier. Sí, hay una guerra en el radicalismo por las fórmulas con el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Ahora la guerra se trasladó a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el presidente del radicalismo bonaerense, Maxi Abad, está coqueteando con Patricia Bullrich para tal vez ser el compañero de fórmula de Néstor Grindetti para la gobernación. Y esto alteraría los planes que tiene Larreta con Diego Santilli, su candidato a gobernador en la provincia, que también quieren llevar un radical. Y como no están convencidos de este paso de Abad, el presidente del radicalismo bonaerense, están viendo si tientan a Facundo Manes, que dijo que quiere ser presidente, para que encabece la boleta para el Senado por parte del sector de Horacio Rodríguez Larreta para presidente y de Santilli para la gobernación. Habrá que ver si esto que se está negociando es aprobado, en principio, por el propio Manes, que, insisto, hace pocos días ratificó su idea de presentarse sí o sí como candidato a presidente, lo mismo que dijo en su momento Gerardo Morales, también el titular del radicalismo, de que quiere ser también candidato presidencial. Hasta ahora no hay nadie que esté midiendo seriamente las chances o de Manes o de Morales para que sean presidenciables, pero supongo que también, como se dice en política, se están subiendo el precio para negociar en las mejores condiciones posibles con el PRO cómo se integran las fórmulas de Juntos por el Cambio con vistas a las PASO. Ahora vas a contar un poquito un mensaje de Scioli también en la interna del Frente de Todos, que arde, porque a un lado están Cristina y Massa armando, digamos, el armado electoral para esta elección. Recordemos que Massa está en China también con Máximo Kirchner, lo llevó, me imagino que además de hablar de la reserva del dólar, de los yuanes, para tratar de tejer el armado electoral que se viene. Y del otro lado está Alberto Fernández fogoneando a Scioli y también a Agustín Rossi. Pero hubo más novedades judiciales, Cecilia. Sí, Maxi, se entregó Marcelo Corazza luego de que la Cámara de Apelaciones pidiera su inmediata detención por integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. Gonzalo Sorbo informa en vivo ahora desde Parque Patricios, donde fue trasladado Corazza luego de su detención. En Parque Patricios, donde pasará la noche Marcelo Corazza, después de, como bien decías, de hacer un tour por Capital Federal, donde pasó primero. Se entregó a las 17 horas en la División de Trata de Personas, en Suipacha al 1100. Después lo trasladaron hacia San Juan al 1700, a la comisaría 1C. Y ahora, como te decía recién, estamos en Parque Patricios, en la Alcaldía porteña, donde Marcelo Corazza pasará la noche en este lugar para mañana seguir con el procedimiento, con el proceso de declaración, y se verá qué es lo que va a pasar, Maxi.
Gracias, gracias Gonzalo. Bueno, cerramos con la información esta política, lo que planteaba, mensaje de Scioli a la interna del Frente de Todos. ¿Es de Scioli o es también de Alberto Fernández? Bueno, Scioli ya se está, digamos, está tomando cierta distancia de Alberto Fernández, porque sabe que hoy pegarse a Alberto no necesariamente es beneficioso para su campaña electoral. Lo que sí claramente el mensaje que está mandando el ex candidato a presidente, ex gobernador, pero ex candidato a presidente, es que él no se va a bajar. Así le pide a Cristina Fernández de Kirchner, que hace unos meses se reunió con él y le dijo, camina, Daniel, camina, ¿no? Como dándole a entender, dale, está todo bien, tirate a la pileta de la candidatura. No volvió a hablar con Cristina Fernández de Kirchner, según me cuentan cerca de la vicepresidenta, pero él está decidido a dar la batalla por las PASO, para participar como candidato a presidente del Frente de Todos en las PASO. Recibió no solamente la noticia de que Cristina lo prefiere a Guado de Pedro, sino una noticia más dura para cualquiera que se quiera presentar en la PASO, que es: ¿te querés presentar en la PASO? Bueno, no solamente vas a ir vos, vas a tener que armarte una lista completa para todos los cargos. Vamos a competir en todos los cargos. No te vas a poder sumar a nuestras listas de ninguna manera. Le llegaron a decir al ex motonauta por parte del kirchnerismo. ¿Esto qué significa? Que tiene que buscar no solamente una candidatura a vice, para la presidencia, para que lo acompañe al frente del Senado, sino para la gobernación bonaerense, todas las gobernaciones, digamos, todas todo el país. Todo el país, no las gobernaciones, perdón, sino las candidaturas al Senado y a diputados en todo el país, con lo cual la gente de Scioli se tiene que poner a trabajar arduamente. Está Alberto Pérez, su ex jefe de gabinete, trabajando en este tejido, y ya surge el nombre de Victoria Tolosa Paz como posible candidata a la gobernación bonaerense. Habrá que ver si esto, insisto, como se suele pasar en política, avanza o solo son presiones, chicanas, amenazas para reparto de cargos. Para el reparto de cargo, ¿no? Lugares en las listas. Exactamente. Hay ahí un tema claramente donde el gobierno, el kirchnerismo, cierra con Sergio Massa en esta estrategia de ahogar a Scioli para que no tenga muchas chances en una PASO, porque imagínate lo que pasaría, la pesadilla que sería para Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, que Scioli le gane la interna, la PASO, a Guado de Pedro. El peor escenario, con lo cual van a tratar de tejer todo esto para que eso no se pueda llegar a avanzar. Cecilia, Javier, gracias. Nos estamos retirando, nos reencontramos mañana a 19:30 como siempre. Se quedan con Trebuch aquí en A24. Chau, chau, pásenla bien.